La obra Dulces Recuerdos se ha convertido en el cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Almería 2026. Como sabéis, es en honor a la Virgen del Mar. La semana pasada se cerraba esa votación. El 38,2% han votado por esa foto, ese cartel que estáis viendo, Dulces Recuerdos. El 34,9% optaron por la propuesta Aires de Feria y el 26,9% por el cartel Siente la Feria. El autor de la obra ganadora ha sido el diseñador gráfico, pintor y fotógrafo murciano Rubén Lucas García, así que a partir de ahora ya podemos decir que tenemos cartel y que la Feria de Almería ha arrancado oficialmente con esa elección que ha sido a través de los almerienses, con las votaciones, con la votación que se abrió la semana pasada en el Ayuntamiento de Almería a través de sus plataformas digitales. Así que ese es el cartel de feria para el próximo año. Como ya estuvimos analizando detalladamente el otro día, en el pendiente aparece la fecha 1807 y 2026, los años en los que se ha celebrado esta feria, y en ese mantón aparece en el lateral, en los flecos, el nombre de Almería. Eso costó verlo, a mí me costó verlo, ¿eh? Yo no me había fijado en los flecos hasta que alguien me dijo, ¿pero qué pone Almería? Bueno, pues lo pone. Y el indalo en la parte delantera, digamos como broche de ese mantón. Así que este es el cartel de feria, repito, el nominado Dulces Recuerdos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos Conexión Almería abriendo esta última semana del mes de abril y la última semana de paz y tranquilidad, porque a partir del próximo lunes, bueno, en realidad desde el viernes, día 1, arrancará oficialmente la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 17 de mayo y por lo tanto los partidos comenzarán ya a poner la maquinaria a tope, aunque el calentamiento ya está siendo realmente intenso. Y vamos a arrancar por ahí en nuestro primer asunto con un poco balance y saldo, ¿no?, de lo que ha sido un fin de semana con notable presencia de los primeros espadas para las elecciones autonómicas. En Almería estuvo María Jesús Montero el viernes, el sábado hubo doblete de actos políticos, tanto del Partido Popular con Juanma Moreno Bonilla, como de Vox con su líder nacional, Santiago Abascal. Y bueno, pues en el día a día, pues esas reuniones, contactos, actos para visibilizar o para ir calentando toda esa bolsa electoral que cada uno evidentemente quiere arrimar a su ascua. Vamos a arrancar con el presidente de la Junta, o presidente en funciones, o candidato a repetir presidencia en la Junta de Andalucía, como es Juan Manuel Moreno Bonilla, por el Partido Popular, que aseguraba en ese acto que tuvo lugar el pasado sábado, estaba previsto que fuese en la Plaza Vieja, en la Plaza de la Constitución, pero el día antes, el viernes, ya se decidió que por las dudas que podía haber en cuanto a las condiciones climatológicas se trasladara al Auditorio Municipal Maestro Padilla. Y ahí es donde Juan Manuel Moreno Bonilla tuvo ese encuentro con los almerienses. Hablaba de muchas cosas. Vamos a ver en un vídeo resumen lo que fue esa intensa jornada de sábado en lo político en Almería, en este caso desde el Partido Popular. El presidente del Partido Popular de Andalucía y candidato a la reelección de la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ofreció un mitin pre-campaña electoral en un abarrotado auditorio municipal Maestro Padilla, asegurando que no va a dejar de reclamar la igualdad para Andalucía. Pero lo que no vamos a hacer nunca, o por lo menos yo no lo voy a dejar de reclamar, aunque sé que le moleste, es reclamar la igualdad. La que no ha sido capaz de darnos el señor Sánchez y su vicepresidenta. La que no han sido capaz de atender a lo largo de todos estos años. Son muchos años, 8 años de gobierno. Y vemos cifras que nos llaman la atención. ¿Cuántos kilómetros de autovías se han hecho por parte del gobierno de Sánchez en Andalucía? 3 kilómetros de autovía. 3. ¿Cuántas obras hídricas y obras hidráulicas han hecho en beneficio de nuestros agricultores cuando hemos tenido la peor sequía de los últimos 30, 40 años? Ninguna. ¿Dónde están las infraestructuras en materia ferroviaria que tanto hemos necesitado? ¿Dónde están las infraestructuras eléctricas en una provincia como Almería, que tienen una enorme capacidad y que va a necesitar energía eléctrica para todos los proyectos industriales que tienen que venir de transformación y los proyectos agrícolas?
El presidente de los populares andaluces ha puesto sobre la mesa la desidia demostrada por el Ejecutivo Central de Pedro Sánchez de cara a Andalucía y muy especialmente hacia Almería. Y debería de estar en el año 2023 y no va a estar ni mucho menos para este año 26, ni siquiera para el 27. Con los cálculos que están haciendo los técnicos y las inversiones que se está haciendo ahora no llegaría hasta el año 29. Eso es lo que han hecho. No lo vendan como no lo vendan. Pero bueno, yo os digo una cosa, no os preocuparos, que pronto vendrá un presidente del gobierno, eso sí, del Partido Popular, a inaugurar el AVE de conexión de Almería a Madrid. Tendrá que venir un presidente del Partido Popular porque no son capaces de hacerlo. No son capaces de hacerlo. También ha recalcado Moreno el compromiso absoluto que tiene este gobierno y este presidente, evidentemente nieto de jornaleros y de agricultores, con el campo de Andalucía. Vamos a trabajar para muchas cosas. Primero, para que ese trasvase Tajo Segura, injustamente limitado, injustamente tapado, vuelva para que tengamos ese agua. Y dado que el Gobierno de España no quiere asumir sus competencias, sus responsabilidades en esas desaladoras, ¿verdad?, que trabajamos muy sencillo. Si ellos no son capaces de hacerlo, que nos transfieran las competencias y nosotros nos ponemos en marcha. Durante el acto, en el que ha estado acompañado por el coordinador de campaña del Partido Popular, Antonio Repullo, el presidente del PP almeriense, Ramón Fernández Pacheco, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, Moreno ha recordado la necesidad de seguir contando a partir del 17 de mayo en la comunidad con un gobierno libre. Almeriense, 17 de mayo, espero mucho de esta provincia. Vamos a ganar las próximas elecciones autonómicas. Vamos a ganarla desde Almería. Vamos a ganarla desde el esfuerzo, desde el compromiso, desde la educación. Vamos a hacer un esfuerzo todos para llenar las urnas y ser libres, para no depender de nadie. Moreno, que ha presidido este acto de precampaña en Almería, ha recordado finalmente la ejemplaridad de Manuel Clavero Arévalo, quien prefirió ser un buen andaluz a un mal ministro, cuando su tierra resultaba discriminada por el Estado, a diferencia de María Jesús Montero, según Juanma Moreno, que ha favorecido el agravio. Multitudinario acto y arropado, evidentemente, por la cúpula del Partido Popular en Almería, con participación también, la presencia de congresistas, senadores, en fin, obviamente toda la plana mayor. Bueno, esta noche nos acompañan Lázaro López, empresario. Hola, Lázaro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. Y Andrés Góngora, hola amigo, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cansado por Expo Levante? Luego hablaremos de Expo Levante. No, cansado no. Ha habido días ya para descansar, sí, hombre, pero es verdad que las ferias son cansadas. Sí. Sí, eso también es cierto. Bueno, luego hablaremos de Expo Levante, pero la primera parada la tenemos que hacer evidentemente en todo este conglomerado de actualidad política que nos va a conducir ya prácticamente sin remisión al 17 de mayo, bueno, y a los días posteriores, ¿no?, con la resaca después de las elecciones. Este fin de semana ha venido, como decíamos, cargado. Luego veremos la información del acto de Vox, también la presencia del Partido Socialista. Hemos arrancado con el presidente. Bueno, mensaje evidentemente a la ciudadanía, a sus militantes, a quien todavía esté dudando. Y bueno, una de las banderas hablaba de ese AVE, ¿no?, de AVE y la desaladora, un poco de AVE y agua, transportes y agua como elementos, o algunos de los elementos, porque había más de importancia en ese primer discurso intenso que ha dado en estos días. Lázaro. Bueno, si quieres, un preámbulo. Un preámbulo, venga. Es evidente que en las elecciones, en las campañas y precampaña y campañas electorales, pues en los actos vemos a cada uno de los líderes rodeados de los suyos, lo cual tiene pues sentido democrático, porque oye, pues que me apoyen los míos y que no venga a un acto y tenga que estar aquí yo ahora aguantando, insisto, en términos democráticos a la oposición. Pero desde el punto de vista de la gente de a pie, de los ciudadanos y las ciudadanas, a mí me da la impresión cada vez más, por lo que hablo en mi entorno, con amigos, con compañeros, que el debate cada vez está siendo, o debería ser, al menos esa es mi sensación, menos ideológico y más de ideas. Y más de ideas de lo que a los ciudadanos nos afecta, nos compete en el día a día, en nuestro día a día. O sea, quiero decir,
de la economía, de la sanidad, de la educación, de la seguridad, de la corrupción, del precio de los alimentos, del precio de la energía, de las comunicaciones, de las posibilidades de desarrollo de nuestra tierra. De nuestra tierra dirá cada cual en su tierra, de nuestra tierra, ¿no? De nuestro entorno social, quiero decir. De ese día a día y de ese futuro a medio y largo plazo es lo que cada vez entiendo yo que interesa más que el debate ideológico. Yo creo que el debate ideológico, que está muy bien, se va a ir cada vez más centrando en los congresos de los partidos, los que van a marcar, obviamente, cuáles son sus directrices políticas y marcadas por la ideología, pero yo creo que a los ciudadanos, a la gente de a pie, cada vez nos importa más el debate de las ideas, de las propuestas que tienen que ver con eso. Oye, ¿Almería necesita una desaladora? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién me lo soluciona? No voy a dar nombre, no se me ocurrirá, y menos estando ya prácticamente a las puertas de unas elecciones, ponerme yo a posicionarme ante nada ni ante nadie. Pero ¿quién, si tengo una percepción de inseguridad, quién me plantea una idea de solución de seguridad? Ideas además que puedan ser tangibles. ¿Por qué? Porque todo lo que la política, lo que se gestiona en política son recursos. Y esto creo que me habéis oído decir más de una ocasión. Los recursos no son ilimitados. Ni los económicos, ni los humanos, ni los que nos aporta la naturaleza, nada es ilimitado. Entonces, en la capacidad de gestionar esa idea que a los ciudadanos nos importa en nuestro día a día, gestionarla en modo tangible, en modo lo más real posible, creo que puede estar el interés de las propuestas que vayamos escuchando. Todo eso es el preámbulo. Y ahí lo dejan. Bueno, vamos a seguir comentando y analizando un poco. Pero Andrés, ¿tú también tienes preámbulo o directamente vas al grano? Bueno, yo... también hacemos preámbulo si quieres. Lo que he podido percibir estos días, que se arranca la campaña electoral, es que los partidos saben muy bien medir dónde se juegan unas décimas, porque esas décimas luego son determinantes, ¿no? Y lo deciden tanto con el discurso que montan, y ahí hemos visto un ejemplo, ¿no? Cómo se marca un discurso en el que se mandan mensajes muy provinciales. Bueno, yo creo que es acertado, hay que venir a Almería a hablar de Almería, sí, eso es así. Y además hablando de cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, las necesidades y la situación, ¿no? Pero me da la sensación que en su estrategia interna los diferentes partidos están viendo a Almería como un elemento clave en este proceso electoral. O sea, no es casualidad que la semana pasada desfilaran por la provincia de Almería los primeros espadas, ¿no? Que decían, ¿no? Manzano. Y me da la sensación que en Almería hay bastante en juego sobre el futuro que está bastante claro, por otro lado, en el si va a haber una mayoría absoluta o no. Y quizá en esas encuestas internas, también se pudieron ver algunas encuestas la semana pasada en la que parece que Almería puede ser bastante clave. O sea que yo preveo una campaña electoral con una fuerte presencia política en la provincia de Almería. Bueno, sin ir más lejos, el Partido Popular mañana trae a Feijóo a la provincia de Almería, precisamente a ver el sector agrario. Eso quiere decir que en Almería se juega mucho en este proceso electoral, cosa que deberíamos de aprovechar los almerienses, ¿no? Sí, bueno, tiene todo el sentido. El feudo almeriense es un feudo tradicionalmente que en estas últimas décadas, iba a decir años se convierten en décadas, ¿no? Ha estado muy vinculado y mucha tendencia al Partido Popular. En fin, ayuntamientos y diputación, está claro que el sentido viene por la suma de toda... Es verdad que ha habido localidades en la provincia de Almería que sí que tienen un mayor peso del Partido Socialista, pero en el conjunto sí que hay una mayor fuerza del Partido Popular. Y ya
yo creo que lo percibió de manera clara Juanma Moreno, no en estas elecciones, sino en las anteriores, incluso en las anteriores, Javier Arenas, en fin, otros partidos, otros líderes, quiero decir, del partido, sí que han intentado terminar de capturar todo ese voto, o adquirir, o convencer, utilizad el verbo que queráis, a la ciudadanía para que apostaran, ¿no? Ahora la situación es ver si esa vinculación que ya se ha hecho y el posicionamiento de la provincia de Almería está bastante claro, en qué medida eso se mantiene y hasta dónde se mantiene, ¿no? Porque siempre hablamos ahora, insisto, de Juanma Moreno, que era el primer protagonista de la noche. El poder o la gobernanza es una lima increíble y evidentemente el que tiene la responsabilidad de gestionar tiene también el peaje que pagar de que las cosas salgan o no como ha querido y algún ajuste, y eso siempre. Pero ¿en qué medida eso creéis que en Almería va a ser suficiente como para que el peso del Partido Popular con Juanma Moreno, el líder en este caso, se atenúe? Porque yo no tengo muy claro que esa atenuación vaya a ser realmente significativa. Creo, ¿eh? Yo parto de una premisa, y hablo otra vez muy personalmente. Yo parto de una premisa, y es que ningún partido político debe nunca, jamás pensar que mi voto es suyo. Mi voto se lo tiene que ganar. Pero se lo tiene que ganar elección tras elección. Habrá quien piense distinto. Vuelvo a decir, democráticamente las opiniones todas son aceptables. Pero es que yo creo que lo que yo estoy diciendo no es una cosa excepcional, es una cosa bastante extendida. La mayoría de la población en España, en Andalucía, en Almería, no milita en partidos de distintos, sino la mayoría no milita. Entonces yo creo que los políticos, yo no soy quien para dar consejos, estoy dando una opinión. Esta opinión, lo mismo deberían de tenerla muy en consideración, y es, el voto es del ciudadano que ejerce su derecho al voto, y elección tras elección los distintos partidos políticos deben de hacer lo posible, bien a través de la gestión, bien a través de la oposición, para que yo repita mi voto o que yo cambie la tendencia de mi voto. Siendo realista, Almería, por la razón que sea, en los últimos años las cosas van mejor. Sí. ¿Van mejor en toda España también? Sí. ¿Van mejor en toda Europa? Sí. ¿Pero van mejor en Almería? Sí. ¿Casualidad? No lo sé. ¿Producto de lo que se hizo antes y que está teniendo resultados ahora? Tampoco lo sé. ¿Van mejor en Almería? Sí. En mi punto de vista de ciudadano. Andrés. Pero yo sí creo que el votante almeriense es un votante que cambia. Y yo creo que los partidos políticos lo saben, que tienen esa capacidad crítica. El votante más importante para un partido político es el crítico. El que consigues, como dices, ¿no? Si ya eres de uno, ya no te hace falta que te gane. Y yo sí creo que en Almería se debate y hay un votante que se mueve a un sitio, a otro, a la abstención, cuidado, sí. Que está el voto de la abstención, que también es muy importante. O sea que yo sí que creo que en la provincia de Almería tenemos un votante crítico. No quizá es mayoritario, pero sí que hay sobre todo por el poniente, que yo me muevo bastante por el poniente almeriense, el debate político se tiene, y es verdad que depende en el sector en el que te muevas, si te mueves en un sector más empresarial o en un sector más académico, en fin, o más urbano o más rural, pues el debate es diferente, pero sí que se presta atención, por lo menos al mensaje, y yo creo que los partidos saben que los mensajes son necesarios y que acaban influyendo. Las elecciones puede parecer que no, pero las campañas electorales mueven las elecciones, y estos mensajes de estas últimas 2 semanas mueven a un determinado electorado que al final es determinante. Por eso hablaba antes de las décimas, es que esas pocas décimas son las que cambian luego la configuración de un parlamento. Sí, en esta campaña, cuando arranque a partir del próximo viernes, se va a hablar mucho de
de sanidad. Ha habido, creo que aquí lo dijimos en algún momento estos últimos días, hay algún estudio por ahí que manejan los partidos políticos sobre qué asuntos o cuáles son los temas principales, ¿no? Es decir, si en una provincia, pues el tema, yo qué sé, no es el caso de Almería, pero el tema del agua no es relevante porque tienen pantanos al 99,9%, llueve un día sí, el otro también, y en fin, pues es un tema que no tiene la misma relevancia que un lugar como Almería, ¿no? Entonces, esa serie de estudios se realizan para enviar mensajes que la gente quiere escuchar, pero entiendo que no en el plan borreguil, ¿no? Sino en el plan de que son asuntos que realmente interesan, ¿no? Y la gente quiere saber cómo se le va a solucionar ese problema de que tenga agua, de que no tenga agua, de que tenga trabajo. Ya ha salido la EPA y ha sido regular, mañana a ver si lo comentamos. Y uno de los temas fundamentales, el tema fundamental que vamos a escuchar mucho es la sanidad, lo decía Lázaro, porque es el asunto probablemente más sensible de toda la ciudadanía. Y bueno, en este caso, en el acto, el Partido Popular, pues bueno, defendía su gestión, hablaba ofrecía algún dato, ¿no? Referido a esas privatizaciones, que no son tantas como se pregonan, en fin, una serie de matices que vamos a escuchar continuamente de aquí al 17, junto con otros asuntos, pero la sanidad sí que va a ser el tema estrella, no sé cómo lo veis. Sí, probablemente será utilizada, lo cual es legítimo, por uno y otros partidos políticos. Es verdad que los datos que aportan, yo no soy ningún especialista en eso, pero pues leo y oigo y veo. Los datos que se aportan en términos de inversión pues son muy importantes comparativamente con legislaturas anteriores. ¿Eso quiere decir que han solucionado la asistencia sanitaria de forma satisfactoria para los usuarios? Evidentemente no. ¿Se ha mejorado en términos de inversión y probablemente de gestión? Digo porque la inversión es objetiva, los números son objetivos. La gestión ya es subjetiva, ya cada cual puede interpretar si está peor o mejor hecha. Pero vuelvo a la lectura del ciudadano de a pie. Si a mí me dan una cita a año y medio vista, el que desde la Junta me digan que se han, no sé si duplicado la inversión, me soluciona poco. Sí, tal cual. Bueno, son temas transversales, nos afectan a toda la sociedad, ¿no? Hay temas transversales como este, como la educación, como determinados asuntos que son muy transversales. Ahí yo creo que lo veo como ciudadano, fuera la organización, lo veo como... Me genera rechazo la confrontación política en esos temas. Sí. Me genera mucho rechazo la confrontación política hablando de temas como la educación, como la sanidad sobre todo, ¿no? Yo no quiero confrontación política. O sea, tú confrontas modelos y explícame tu modelo y explícame tus soluciones. Pero el y tú más, yo creo que habemos una parte de la población que consideramos ese debate político lo consideramos ruido, y el ruido no aporta si no lo solucionas como algo a mí como individuo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo ni mucho más lejos que dar consejos, pero yo creo que deberían de centrarse en las soluciones. No me genera nada, no me aportas nada si solamente me describe el problema. Y yo creo que los ciudadanos, en la inmensa mayoría, quieren escuchar no el y tú más, sino el yo haría o yo lo planificaría de esta forma. O este es mi modelo sanitario, este es mi modelo de educación, o este es mi modelo empresarial o laboral, ¿no? Bueno, la próxima semana la próxima semana y la que viene, las 2 semanas previas a las elecciones, este programa tendrá un mero carácter político, y además tendremos la presencia de los candidatos de las distintas formaciones. Estaremos acompañados por periodistas de la Asociación de la Prensa de Almería, no la deportiva. Eso ya para el final de la liga. Claro, eso para el final, eso correcto, eso para el final. La Asociación de la Prensa, con quienes la semana pasada
se llegó a un acuerdo para que estuvieran en estos programas, insisto, electorales, y será el momento, ¿no?, para que cada candidato y cada persona vinculada a la formación correspondiente pues presente todas sus su visión de los acontecimientos y sus propuestas y sus soluciones para esos problemas que decía Andrés. Vamos a seguir avanzando porque ha sido un fin de semana con mucha presencia política. Dejamos el acto del Partido Popular, que fue el sábado por la mañana. El sábado por la tarde, en la plaza de la Catedral, estuvo el Vox, Santiago Abascal, el líder nacional, en esa plaza. También un acto con multitudinario. La verdad es que hubo bastante presencia de almerienses. Vamos a ver también ese resumen de la presencia de Santiago Abascal en el acto de Vox para las elecciones andaluzas. Con la Catedral como telón de fondo, Vox reunió a su militancia y simpatizantes en un mitin pre-campaña de cara a las autonómicas del 17 de mayo, con Santiago Abascal como cabeza de cartel, acompañado del candidato andaluz por Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, y el número 1 de la lista de Almería, Rodrigo Alonso. Santiago Abascal, desde Almería, asegura que el principal problema de España se llama Pedro Sánchez. Y no os voy a dar ninguna sorpresa. Da igual que estemos en Andalucía, en Castilla y León, en Aragón, da igual que estemos en Melilla o que estemos en Galicia. El principal problema de España se llama Pedro Sánchez. Abascal se ha referido a las palabras del presidente del gobierno, Sánchez, quien ha calificado de pacto de la vergüenza el acuerdo alcanzado en Extremadura entre Vox y el Partido Popular. Vergüenza es ser el capo de una mafia corrupta, traidora y mentirosa a los españoles. Vergüenza es robar las elecciones a los propios socialistas, moviendo las urnas y haciendo trampas en las primarias de tu partido. Vergüenza es que todos los que iban con él en el Peugeot o en el Mercedes están en la cárcel de Soto del Real. Vergüenza es que su hermano esté imputado por corrupción. Vergüenza es que tu mujer esté procesada por 5 delitos. Vergüenza es mentir a los españoles sobre tus pactos. Vergüenza es pactar con ETA, que ha matado a concejales socialistas y que ha asesinado a nuestros compatriotas. Y vergüenza también es promover una invasión migratoria y hacer que los españoles sean discriminados en su propia patria. Eso sí que es una puñetera vergüenza, Sánchez, y por eso no tienes el valor ni la capacidad de salir a la calle y de mirar a la gente a los ojos. Así que cállate ya la boca, convoca elecciones y devuelve la voz a los españoles, que no tienes lo que hay que tener para que la gente vote. A renglón seguido, el líder de Vox ha criticado la actitud de Juanma Moreno, al que ha acusado de evitar el debate sobre esta prioridad nacional. Abascal ha vinculado la necesidad de la prioridad nacional al proceso de inmigración masiva. Si aquí la inmigración fuera razonable, ordenada y de gente que viene pues a trabajar codo con nosotros, a levantar nuestra patria, a contribuir, a respetar nuestra cultura, nuestras leyes, y no a imponer religiones fanáticas, no a violar, a robar, a hacer el mangante y después a pedir las ayudas sociales y las viviendas que no llegan a los españoles. Asimismo, ha defendido medidas contundentes en materia migratoria. Lo tenemos muy claro: el que entra ilegalmente en España, repatriación. El que está en España cometiendo delitos, robando o violando, deportación a sus países. Y el que esté legal o ilegalmente, y el que está en España para vivir de las ayudas sociales que no llegan a los españoles, remigración inmediata. Por último, Santiago Abascal ha defendido que España no puede sostener un sistema en el que se priorice a quienes acaban de llegar frente a los nacionales. La intervención de Santiago Abascal en la plaza de la Catedral. Hay una cosa que me choca. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, primero estamos en pre-campaña y será en la campaña cuando habrá que evaluarlo, ¿no? Pero me llama un poco la atención un mensaje nacional en unas elecciones que son autonómicas, ¿no? Obviamente, en fin, son asuntos relevantes, ¿no? Porque son asuntos que cada uno tiene su posición, ¿no? Pero al final se habló muy poco en ese acto de Almería. Rodrigo Alonso apuntaba, bueno, pues que priorizar es el gran objetivo un poco de la gestión. O sea, gobernar es tener prioridades para saber pues qué es lo que va primero y qué es lo que va después, en el tono local, en el tono regional, pero básicamente el acto es que al final es un acto más, ¿no? Que puede estar en Almería, puede estar en Guadalajara, puede estar en Ferrol, ¿no? Vuelvo al preámbulo, reconociendo, no puede ser de otra manera, el derecho a que cada partido político y más sus líderes puedan exponer las ideas que le parezcan oportunas en términos democráticos. No olvidemos que Vox tiene
4 millones de votantes detrás de ellos. Para mí Bueno, son tienen tan una fuerza importante, por supuesto. respetables como los votantes de este y del otro. Ya sabes que hay uno que siempre digo que ese no lo respeto, que es el que empieza por H y termina por B. Yo lo siento, pero por ahí lo paso. Y además eso no importa decirlo públicamente. Vale. Insisto, es que el debate para mí, hablo en primera persona como ciudadano, a mí lo que me importa es que me digan qué va a ocurrir en estas elecciones. Cuando sean las nacionales hablamos de las nacionales y cuando sean las europeas hablamos de las europeas. Pero ahora, ¿qué va a ocurrir con Andalucía y qué va a ocurrir en Almería? ¿Cuáles son las carencias identificadas que tenemos en Almería? Porque como tú bien apuntabas antes, si en Almería lloviese el 90% de los días no habría invernaderos. Como no llueve tenemos invernaderos, pero los invernaderos necesitan agua. Corrígeme, Andrés, por favor, si lo estoy exponiendo mal, tú me corriges, que el experto aquí en ese tema eres tú. Pero si necesitan agua y no tenemos agua, y una de las vías para tener agua son las desaladoras o el trasvase, y quien sea, vuelvo a decir que en campaña no se me va a ocurrir hablar de siglas concretas, quien sea hace una propuesta y quien sea hace otra propuesta, yo, en primera persona como ciudadano, voy a valorar las propuestas que se refieren a los problemas del día a día, a los tangibles, a la seguridad, a la sanidad, al agua, a la energía, a la educación. Vuelvo a decir, a mí, Lázaro, me interesa oír las propuestas de cada una de las organizaciones políticas que tengan que ver con mi vida no por ser un egoísta, con mi vida quiere decir con el entorno social en el que me desenvuelvo. El día a día, ¿no?, de cualquier ciudadano. Sí, eso es lo que me interesa. Lo otro, oye, es muy legítimo que cada cual lo plantee como le parezca oportuno, yo no tengo nada que decir. Bueno, has repasado los dos partidos en los que se puede configurar una mayoría en Andalucía. Y a mí me choca, en fin, esto es fruto de las cuestiones políticas, ¿no? Pero me choca el tono. Hemos visto las elecciones en Extremadura, se han visto las elecciones en Aragón, en Castilla y León, y en todas la configuración de los gobiernos va a pasar por un pacto del primer partido que hemos visto, Partido Popular, y del segundo, que es Vox, ¿no? Eso puede ocurrir en Andalucía. Está dentro de lo posible, muy posible, y por lo tanto sí creo que deberíamos de exigir o de por lo menos de hacerles que hablen un poco de esa posibilidad. Yo entiendo el Partido Popular, que está gobernando en mayoría absoluta y que por lo tanto quiere revalidar esa mayoría absoluta. Pero sí que me gustaría escuchar pues qué posibilidad de pacto hay en Andalucía. Y yo sé que en campaña electoral esto es imposible, porque todo el mundo dice que va a ganar, pero lo cierto y lo fijo es que habría que delimitar o empezar a hablar de esas líneas, ¿no? Antes se decía mucho lo de las líneas rojas. Por aquí no pasaría, ¿no? Eso ya se ha ocultado, eso ya no se dice, pero creo que es interesante. Y luego, con todo mi respeto, había antiguamente, ¿no?, un mensaje que se decía mucho, que la política es el reflejo de los ciudadanos, ¿no? O el político es el reflejo del ciudadano. Creo que hay que no bajar el tono, porque el tono es necesario, pero sí cuidar las formas. En política, porque al final los ven, los siguen, son personas públicas al máximo nivel, y creo que el cuidado de la forma es necesario, ¿eh? Y bueno, yo he visto algunos debates en televisión del Congreso de los Diputados que, bueno, que no dejo que mi hijo los vea porque son muy poco edificantes, eso es cierto. Son muy mal ejemplo, ¿eh? Sí. Entonces, sí habría que pedir pues que tengan ese tono alto, ese tono firme, pero un tono desde el respeto. Yo lo que espero, pero por lo que decíais, ¿no? Primero, por el tono, lo que ha dicho ahora Andrés, y por el contenido, lo que decía Lázaro, ¿no? Que realmente se hable de Almería y de Andalucía. O sea, no de Andalucía y de Almería, sino de Almería para Andalucía, ¿no?
si somos realmente ese bastión tan importante que todos los partidos, uno quiere defender, el otro quiere ganar terreno y el otro quiere recuperar, que en su momento lo fue y ahora pues está en segundo plano o tercer plano, pero que se hable más de Almería al hilo de lo que decía Lázaro y que el tono sea mucho más cordial. Aquí también va un poco en formas de cada uno. Habrá quien sea muy no sé, muy caliente y lo que le guste sea pues la energía para defender las ideas que le corresponda a cada cual, ¿no? Y otros, por lo menos yo ahí me encuentro mucho más cómodo en la moderación, en la tranquilidad, en la reflexión y desde, bueno, la vehemencia en la defensa, pero sin llegar al exabrupto, ¿no? Llegar a la energía igual desproporcionada, ¿no? No sé si queréis apuntar alguna cosa más. Hemos cubierto el Ecuador. Nos queda un acto más que comentar, que era la presencia de María Jesús Montero. No sé si tenéis algo más, Lázaro, Andrés. Pues seguimos avanzando. Vamos a hacerlo después de la publi, que si no luego me pilla el toro. Vale. Así que a la vuelta, ya que hemos repasado el Partido Popular, el acto del sábado, también el sábado Vox, el viernes estuvo la número 1, la candidata a la Junta de Andalucía por el Partido Socialista, María Jesús Montero. Lo vemos enseguida, estamos en Conexión Almería en Interalmería Televisión.